Ahora. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre alguna pregunta sobre los problemas que hicimos ayer, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Los problemas que hicieron el jueves pasado, ¿alguna pregunta? En el jueves pasado hicimos problemas de límites, ¿verdad? Usando las leyes de los límites, los limit laws. ¿Alguna pregunta, joven, sobre lo que hicimos el jueves pasado? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Está prendido el micrófono? Sí. Sí, se escucha. Vamos a hablar sobre continuidad, jóvenes. Continuidad, eso es algo bien importante, ¿verdad? Informalmente, continuidad significa que tú puedes pasar el lápiz a lo largo de la gráfica de una función sin levantar el lápiz del papel, ¿verdad? Eso es lo que significa lo que es que una función sea continua, ¿verdad? Continuidad es que no hay hoyos en la gráfica, ¿ok? En la clase, nosotros vimos antes, ¿verdad? Habíamos visto que tú podías tener la siguiente situación, ¿verdad? Podías tener una gráfica de esta forma, ¿verdad? Tú puedes decir que esto aquí es 1, tú puedes decir aquí que esto es 2, tú puedes decir aquí que esto es 4, tú puedes decir aquí que y es igual a f de x, y puedes hablar del límite cuando x tiende a 4 de f de x. En este caso, el límite es ¿qué, jóvenes? 2. El límite es 2, pero f de 4 es ¿qué? 1. 1, ¿verdad? Así que note que en este caso el límite cuando x tiende a 4 de f de x es distinto a f de 4. ¿Estamos? Así que, ¿verdad? Es distinto a f de 4 y eso es lo que hace que haya un hoyo en la gráfica. Así que en realidad la definición del límite, para usted llenar ese hoyo, ¿qué es lo que usted tiene que imponer? Que el límite cuando x tiende a 4 de f de x debe ser igual a ¿qué? Para usted llenar ese hoyo en la gráfica. Perdóname, profesor, ¿cuál fue la pregunta?
si usted quiere llenar ese hoyo en la gráfica, ¿verdad? Usted, en vez de ese puntito negro estar ahí, estar acá, ¿qué es lo que usted tiene que imponer? Que el límite cuando x tiende a 4 de f de x sea igual a ¿qué? A 2. A 2 y 2 es ¿qué? F de 4, ¿verdad que sí? Eso es lo que se llama la definición de continuidad. Nosotros decimos una función es continua en un número A si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Imponer que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, eso te garantiza que no hay hoyos en la gráfica. ¿Ok? Esta definición, note que esta definición implica, ¿verdad? Note que esta definición implica lo siguiente, que f de a está definido que el límite cuando x tiende a de f de x existe y que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Bien importante, pero cuando tú impones que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, es como si tú dices que no hay hoyos en la gráfica. ¿Me siguen hasta ahora? Profesor, me fui un poquito lo de la definición de lo de continuidad. Cuando tú impones que el límite cuando x tiende a de f de x igual a f de a, tú garantizas que no hay hoyos en la gráfica. Porque al tú decir que el límite es f de a, tú estás llenando el hoyo, ¿verdad? En la gráfica. De forma intuitiva. Ok, sí, ya lo capté. De forma intuitiva. Así que, por ejemplo, si usted tiene una gráfica de esta forma, ¿verdad? Si usted tiene una gráfica de esta forma, digamos que usted tiene en 1, ella viene bajando, en 1 cierra, va hasta 3. Por ejemplo, va hasta 3, en 3 está cerrado, 3 ya está 5. Tiene algo así, por decir algo. ¿Verdad? Por decir algo. Nosotros decimos que cuando la gráfica tiene o sea, para que el valor de A tal que la gráfica no está definida en ese valor, ¿verdad? Nosotros decimos que ahí ocurre una discontinuidad. Ocurre una discontinuidad. Estamos, jóvenes. Pregunta. Este concepto de continuidad se ve bien si son con gráficas. ¿Estamos? Lo puedes ver como la gráfica. Una función es discontinua si la gráfica no se rompe. ¿Ok? Si la gráfica no se rompe. ¿Ok? Así, por ejemplo, teorema. Una vez usted tiene una función que es continua, usted puede crear más funciones continuas, ¿verdad? Si f y g son continuas en A, ¿verdad? Y C es constante. Entonces, las siguientes son continuas. La suma, la resta, multiplicar una función continua por una constante sigue siendo continua. El producto es continuo. Y la división, siempre y cuando lo de abajo no sea 0 en A. ¿Estamos?
Así que si F y G son continuas, la suma, la resta, la división, multiplicar por un escalar hace que la función sea también continua. Es decir, que esas gráficas no tienen problemas con que sea continua. ¿Okay? Por ejemplo, un polinomio, ¿verdad? Si tú sumas un polinomio, por ejemplo, si tú tienes X, ¿verdad? Note, por ejemplo, que X es continuo, ¿verdad que sí? Tienes la gráfica de la identidad, la gráfica de la identidad, usted está claro, ¿verdad? Que esa función es continua. ¿Es o no es, jóvenes? La identidad es continua, la gráfica no tiene hoyos. Por lo tanto, X a la N, que es X ella misma N veces, es continua. ¿Verdad? Porque yo la estoy multiplicando con ella misma. Tengo la multiplicación N veces de una función continua. Profesor, Ajá. ¿a qué usted se refiere como que con hoyo en la gráfica? Si Es pasa como, un ejemplo. como algo así. Que no se divide, es como que una línea completa. Okay. Vamos. Así que si tú notas, y igual a X es continua, pues si tú la multiplicas N veces, ella es continua también. Y más aún si tú la sumas. Si tú la sumas el producto N veces o N menos 1 veces y todo N veces, ella es continua. ¿Estamos? Así que ahí tú tienes lo que se llama un polinomio. Así que teorema. Un polinomio es continuo. Un polinomio es continuo donde sea. Es decir, el límite cuando X tiende a de un polinomio es el polinomio evaluado en cualquier función racional es continua donde está definida. O sea, es continua en su dominio. Por ejemplo, y esto es bien importante porque si le mandan a sacar el límite, por ejemplo, cuando X tiende a negativo 2, de X al cubo más 2X cuadrado menos 1 sobre 5 menos 3X. Entonces yo le dije a ustedes, cuando le toca eso, lo primero que usted hace es evaluar ahí abajo para ver si da 0. Cuando usted evalúa el negativo 2, ¿qué le da eso? Lo de abajo. No lo escucho. 11. 11, ¿verdad? No es 0, ¿verdad que no? Así que para el teorema que acabo de decir, es una función racional en su dominio, ¿verdad? Así que esto lo único que hace es evaluar. Porque ella es continua. ¿Verdad? Porque esto que está aquí es f de negativo 2, que es la definición de continuidad. Como la función es continua, ese límite es igual a la función evaluada en negativo 2. Así que lo único que tiene que hacer es evaluar. Y eso le da negativo 1/11. ¿Estamos, jóvenes? Pregunta. Más aún, las funciones trigonométricas también son continuas. Teorema. Nos gustan las funciones continuas porque cuando tenemos que sacar límite no tenemos que usar tabla, no tenemos que usar nada. Lo único que hacemos es que evaluamos y se acabó. ¿Estamos? Teorema. Los siguientes tipos de funciones son continuas. Tienes las polinómicas, que ya las vimos. Racionales, ya las vimos. Raíces, radicales. Trigonométricas. Inversa, trigonométrica. Sino inverso, tangente inverso, todo lo demás. Exponenciales y logarítmicas. Todas ellas son funciones continuas. Chévere, porque si tú quieres sacar, por ejemplo, si te dicen cuál es el límite
cuando X tiende a 1 de tangente inversa de X, ese es que, jóvenes. Te va a sacar la gráfica de una calculadora y empezar a hacer tabla a ver hacia dónde tiende eso. No, te estoy diciendo que las inversas trigonométricas son continuas. Por lo tanto, el límite cuando X tiende a 1 de tangente inversa de X es igual a tangente inversa de 1. ¿Y cuánto es tangente inversa de 1? ¿Qué valor usted le da a tangente que le da 1? Mis hijos, pi cuarto. ¿Me sigue? ¿Me sigue, jóvenes? Sí, sí, lo sigo. Vamos. Así que la otra pregunta. Límite cuando X tiende a pi de seno de X sobre 2 más coseno de X. Meta mano, jóvenes, me dice. ¿Qué es eso? 0. Tan rápido. Abajo queda 0, no 0, queda abajo. ¿Qué es coseno de pi, jóvenes? Negativo 1. Y si lo sustituye abajo, ¿qué le da? 1. 1, ¿verdad? ¿Y seno de pi es qué? 0. 0, así que tiene 0 sobre 1, que es 0. Así que nos gustan las funciones continuas, ¿verdad? Lo más interesante es el siguiente teorema, jóvenes, que es que usted puede usar, si tienes una composición de funciones, el límite de la composición es la función del límite de la función de lo que está dentro. Vamos a escribirlo. Teorema. Si f es continuo en B, y el límite cuando x tiende a de g de x es B, entonces el límite cuando x tiende a de la composición de dos funciones es lo mismo que f de B. En otras palabras, ¿verdad? En otras palabras, el límite cuando x tiende a de f de g de x es lo mismo que f del límite cuando x tiende a de g de x. Es como si usted, ¿verdad?, considera el límite de la que está dentro primero y luego eso evalúa la que está afuera. Jóvenes, eso es bien útil. Bien útil cuando usted computa límite. Bien útil. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 1 de seno inverso de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. ¿Cómo usted ataca eso? Porque usted dice, profe, pero ¿qué yo hago ahí? Yo digo, bueno, seno inverso es continuo. ¿Verdad? Seno inverso es continuo porque yo te dije por aquí que las inversas trigonométricas, mírala ahí, la número 5, las inversas trigonométricas son continuas.
Así que el límite de seno inverso de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1, perdóname, es lo mismo que seno inverso del límite cuando x tiende a 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. ¿Me sigue? Sí. Dicen en la calle, entro el límite. Ahora, el problema aquí es, ¿verdad? Que cuando x tiende a 1, lo de abajo de esa fracción es ¿qué? 0. Lo de abajo de esa fracción es 0. Así que antes de usted gritar, profe, asíntota vertical, ¿verdad? Antes de usted gritar asíntota vertical, ¿qué usted hace? Usted mira a ver si usted puede hacer una manipulación que puede cancelar ese 1 menos x de ahí. Pero yo le enseñé algo que usted puede hacer. ¿Qué usted puede hacer? ¿Qué fue lo que discutimos aquí que usted debe hacer? Multiplicar por qué? Por el conjugado. Arriba y abajo. Eso se explicó aquí. Y cuando usted multiplica por el conjugado, es el cuadrado de la izquierda menos el cuadrado de la derecha. ¿Estamos? Así que esto sería seno inverso del límite cuando x tiende a 1 de 1 cuadrado menos raíz de x al cuadrado es x y abajo te quedas con 1 menos x por 1 más raíz de x. ¿Estamos? Así que esto sería seno inverso. El 1 menos x se lo llevan los panchos del límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 1 más raíz de x. ¿Y ahora qué hago? Lo de abajo da 0. No. Pues ¿qué es lo único que hago? Evaluar. Evaluar, eso es seno inverso de 1 más 1, 1 sobre 1 más 1, que es un medio. Esto es pi sexto. Porque si yo le saco seno a pi sexto, me da un medio. ¿Estamos, jóvenes? Pregunta. Teorema. La composición de continua es continua. Si G es continua en A, si G es continua en A y F es continua en G de A, entonces F, composición de G, es continua en A. ¿Estamos? Pregunta hasta ahora, jóvenes. Pregunta hasta ahora. ¿Estamos hasta ahora bien, jóvenes? Hello, profesor. Dígame. ¿Podría ir al último ejercicio de nuevo? Ajá. ¿Cómo fue que encontramos el pi sexto? Ah, bueno, o sea,
seno inverso de A, acuérdate que esto por precálculo 2, ¿verdad? Usted entendió que seno inverso de A es igual a B, sí, solo sí, A es igual a seno de B. Saqué seno en ambos lados. El lado izquierdo se canceló porque seno con seno inverso es la identidad, te dio A, y seno de B está ahí. Así que seno de inverso es pi sexto, sí, solo sí, un medio es seno de pi sexto. Para tú sacar seno inverso de un medio, tú tienes que hallar el valor que cuando tú le saques seno te da un medio y es pi sexto. Ok, Vamos. sí, gracias. Bien, bien. Entonces, consecuencias de continuidad, una bien importante que se llama el teorema del valor intermedio, jóvenes, y confunde un poco cuando tú lo lees, pero en matemáticas no es lo que tú lees, lo que está detrás de lo que estás leyendo, ¿verdad que sí? Y la idea es bien fácil, la idea es bien sencilla. Si usted tiene, ¿verdad? Un intervalo AB y usted tiene una función continua que vive ahí, va a existir siempre entre f de A y f de B, siempre va a existir, ¿verdad? Para el n que usted quiera, que usted seleccione aquí, el que usted quiera, para el n que usted seleccione ahí, siempre va a existir un valor C que cuando yo le evalúe en f de x me da n. ¿Me entiende? Si usted tiene una función continua sobre el intervalo cerrado AB, para cualquier n entre f de A y f de B va a existir un valor en AB que cuando yo evalúo f en ese valor me da n. Y tiene que existir porque la función es continua. ¿Verdad? La función es continua. Y la función vive entre f de A y f de B. La vive porque la función es continua. Tiene que ir de f de A, tiene que ir a f de B. Así que, ¿ven la idea, jóvenes? Y eso se llama el teorema del valor intermedio. O intermediate value theorem. El teorema del valor intermedio dice, suponga que f es continua en el intervalo cerrado AB y n cualquier número entre f de A y f de B donde f de A es distinto a f de B, entonces existe un C en AB tal que f de C es igual a n. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Algunas aplicaciones para eso. ¿A alguien se le ocurre, jóvenes? Les voy a añadir algo. Asuma, por ejemplo, jóvenes, que usted tiene una función continua, un polinomio, por ejemplo. ¿Ok? Y ese polinomio va de, qué sé yo, de 5 a 10. ¿Ok? De 5 a 10. Ahora, digamos que en 5, f de 5 es positivo. Y en 10, f de 10 es negativo. Así que f de 5, que es donde empieza, en 5f de 5, la gráfica empieza en el punto 5f de 5, eso está sobre el eje de x. Ella es continua porque es un polinomio, es decir, tú puedes trazar la gráfica con la punta de un lápiz y nunca levantar el lápiz, ¿verdad? Así que en 5 tienes f de 5, en 10 tienes 10f de 10, y vamos a decir que f de 10 es negativo. Así que f de 5 es positivo, está 5f de 5 sobre el eje de x,
F de 10 es negativo, significa 10 F de 10 está debajo del eje de X. La gráfica cruza el eje de X, ¿verdad? ¿Es o no? Sí, sí. Pues tiene que cruzarla porque es continuo, no le va a hacer un hoyo ahí. Si F de 5 donde empieza está arriba y F de 10 donde acaba está abajo, pues tienes que cruzar el eje. Por lo tanto, 0 es el n ahí. Así que eso es lo que te está garantizando es que si tú tienes una función continua, ¿verdad? Donde los extremos cambian de signo, entonces vas a tener una raíz en ese intervalo. ¿Por qué? Porque vas a tener que cortar obligado. ¿Me siguen más o menos ahora? Más o menos. No entendí bien eso, profesor. Ok, volvemos. Tienes una función que es continua, ¿ok? Y en el principio del intervalo, la función evaluada ahí es positiva. Y al principio y al final del intervalo, la función evaluada ahí es negativa. Es decir, el punto de la gráfica que corresponde al principio de la gráfica está encima del eje de X y el que está evaluada al final del intervalo está debajo del eje de X. Así que como la función es continua y una está arriba y una está abajo, ¿qué tiene que hacer la gráfica? Cruzar el eje de X. Cruzar el eje de X, así que existe, por ejemplo, tengo A y tengo B. Si ella es positiva y la otra es negativa y ella es continua, ella tiene que cruzar en algún sitio. Así que si ese n es 0, ¿verdad? Que está entre F de B y F de A, va a existir un C tal que F de C es 0. En otras palabras, existe una raíz de la función, existe una solución. Jóvenes, eso es bien importante, demostrar existencia de soluciones. Si no me sigue muy bien todavía, no se preocupe que vamos a hacer unos cuantos problemitas aquí. ¿Ok? Aguanta un poco. Ejemplo, demuestre. Vamos a hacer un ejemplito. Demuestre que existe una solución para 4x al cubo menos 6x cuadrado más 3x menos 2 es igual a 0. Así que esto que está aquí es tu f de x. Así que tú tienes que demostrar que hay un valor en algún intervalo, ¿verdad? Que hace que eso sea 0. Así que tú dices, profe, note que f de x es un polinomio. Por lo tanto, es continuo. ¿Estamos? Ok. Próximo punto. Yo voy a coger un valor AB. Si yo dejo que sea A, note que f de 0 es negativo 2, ¿verdad? F de 0 es negativo 2. Sí. ¿Y qué me dices de f de 2? F de 2, ¿cuánto es? Pues tienes 8 por 4, 32. ¿Cuánto? 0. 0. F de 2 es 0 en verdad. Entiendo que sí. En serio, ya tan rápido. Porque entonces no hay que hacer más nada. 8 por 4 es 32. A 32, 2 por 2, 4, 24. 32 restale 24. Me 4, me confundí. Súmale 6 y restale 2. Eso te da 12. 12 le di a ustedes, jóvenes. 8 por 4, 32. Y 4 por 6, 24.
sería 32 menos 24 más 6 menos 2. Eso a mí me dio 12. 12. 12. La vuelta de la 12. Así que mira qué cosa. Tienes entonces un valor positivo. Ella en 0 es negativo 2, está por aquí. Y en 2 es 12. Por lo tanto, existe un valor, si n es 0, existe un valor donde ya corta. Vamos. Para n igual a 0, como n está entre f de 0 y f de 2, existe un c en ese intervalo, que el intervalo es 0,2, tal que f de c es 0. Ya está. Así, ahora, ¿cuáles? No sé, pero te estoy diciendo existencia. Te estoy diciendo que existe. No sé cuál es, pero te estoy diciendo que existe. Pregunta, joven. No. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Vamos a hacer el número 51. Use el teorema del valor intermedio. Profesor, una pregunta. Ajá. ¿Cómo fue lo que usted dijo ahorita de encontrar la raíz? ¿Qué significaba eso de encontrar la raíz? De que tiene raíz. Que tiene un valor que sea 0. Encontrar la raíz es encontrar un valor que cuando yo evalúo la función en ese valor me da 0. ¿Estamos? Pregunta. Vamos al otro, el teorema del valor intermedio. Usa el teorema del valor intermedio para demostrar que x a la 4 más x menos 3 igual a 0 tiene solución en 1,2. Este está súper fácil porque te están diciendo lo que es 1 y te están diciendo lo que es 2, ¿verdad? Meta mano. ¿Cómo lo hago? Bueno, esto es f de x. Así que tú dices, note que f en 1 es que 1 más 1, 2, 2 menos 3, negativo 1. Y f de 2 es que f de 2 es 16 más 2 menos 3. Que es positivo, ¿verdad? Porque ese es 18 menos 5, que es 13. Así que tú dices, ¿cómo? Es menos 3, profesor. 15. ¿Cómo es? Que la función es x a la 4 más x menos 3, no menos 5. A menos 3, gracias. Así que será 18 menos 3, 15. Ahora tú dices, como 0 está entre negativo 1 y 15, ¿verdad? Como 0 está ahí, entonces existe un c en 1, 2, tal que
la función evaluada en C es igual a 0. Pregunta, jóvenes. Pregunta. ¿No hay pregunta? Lo mismo con raíz al cubo de x igual a 1 menos x en el intervalo 0, 1. Ahora, jóvenes, usted quiere demostrar, y esto es bien importante, usted quiere demostrar, ¿verdad? Queremos demostrar que raíz cúbica de x igual a 1 menos x tiene solución en 0, 1. Esto es equivalente a demostrar que raíz de cúbica menos 1 menos x igual a 0 tiene solución, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si raíz cúbica, si raíz cúbica de x igual a 1 menos x tiene solución, esa misma solución hace que la diferencia sea 0 cuando la muevo al lado izquierdo. Entonces nosotros podemos decir, si f es igual a raíz cúbica de x menos 1 menos x y f de 0 es ¿qué? ¿Qué es f de 0? Si esto es f, ¿qué es f de 0? Raíz cúbica de 0 menos 0. F de 0 es negativo 1, ¿verdad? Porque raíz cúbica de 0 menos 1 menos 0 es negativo 1. Y f de 1 es ¿qué? Y f de 1 es 1. Así que en el principio del intervalo la diferencia es negativo. Después del intervalo la diferencia es positivo, por lo tanto existe un valor que hace que es 0. ¿Verdad? Como 0 está entre f de 0 y f de 1, existe un c en 0, 1 tal que raíz cúbica de c menos 1 menos c es igual a 0. Por lo tanto, raíz cúbica de x igual a 1 menos x tiene solución c. ¿Me siguen, jóvenes? Profesor, cuando nos toque el examen, para explicar a lo último, ¿hay que hacer así mismo esas oraciones, algo así? O Sí, mejor explique mejor. Okay. Si me tira ahí un f de 0, me da ahí tiene una cosa y no me explica bien, eso está mal. Tiene que explicarme bien las cosas. Vamos. Pregunta. Pregunta. Vamos a hacer otro. Bueno, vamos a hablar de límites en infinito. Ahora, jóvenes, que sabemos lo que es continuidad y sabemos lo que es que una función que no se parte, que una función que no se rompe, la gráfica de una función que no se rompe, ¿verdad? Podemos hablar de lo que se llama límites en infinito. Y antes, ¿verdad? Antes estábamos hablando del límite cuando x tiene un número de f de x igual a L. Antes estábamos viendo este concepto, ¿verdad? Y este concepto es hacia dónde se pega f de x. Según x se hace bien chiquitita, según x se pega mucho a f de x, hacia dónde tiende.
Estamos con el concepto de límite. Ahora nos interesa saber qué pasa cuando X se hace bien grande, bien grande, bien grande y bien grande. Eso es lo que nos interesa saber. Considere f de X igual a X cuadrado menos 1 sobre X cuadrado más 1. Considere eso, por ejemplo, X cuadrado menos 1 sobre X cuadrado más 1. Y vamos a hacer esto, vamos a considerar esta tabla para ver qué es lo que está pasando. No le puedo hacer copy-paste porque me están mandando, tuve que mandar a arreglar la otra computadora y no puedo hacer un en-sync de esto. Profesor de la tecnología está grave, pero bueno, ahí vamos. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si usted tiene 0, 1, 2, saquen sus calculadoras, jóvenes. Saquen sus calculadoras, jóvenes, y vamos a evaluar esto aquí. Y vamos a evaluar. Si usted evalúa en 0, ¿qué tienen ambas? Negativo 1. Si usted evalúa en 1, ¿qué tiene? Mire, como tiene X cuadrado, no importa si evalúa en negativo 1 y 1, va a ser lo mismo, ¿sabe? Si evalúa en 2, ¿qué tiene? Es 0.6. Si evalúa en 3, ¿qué tiene? Si evalúa en 3, yo le voy a dar los valores, es 0.8. Si es 0.4, es 0.88. Si es 5, es 0.92. Si es 10, si es 50, ¿qué está pasando, jóvenes? Esos números hacia dónde Está aproximando a 1. según X se está haciendo bien grande. Según X se está haciendo bien grande, los números como que se están pegando a 1. Súper interesante, ¿verdad? Así que en 0 ella es, en 0 ella es negativo 1. En 0 ella es negativo 1. Y según ella se hace bien grande, ella se va pegando a negativo 1. Digo, se está pegando a 1. Miren, mis hijos, y esto no es tan difícil de verlo. Y esta es una de las formas de tú ver esto cuando las X se hacen bien grandes y ver hacia dónde tiende. Vamos a hacer un análisis aquí. Tienes f de X igual a X cuadrado menos 1 sobre X cuadrado más 1. Chévere, ¿verdad? Tienes ese análisis. Ahora, cuando yo hago X bien grande, mire, cuando digo de bien grande es que son tamaños galácticos, ¿verdad? De aquí a Saturno la X, ¿verdad? La distancia de aquí a Saturno, Pluto y salió de la Vía Láctea, ¿verdad? Cuando X se hace enormemente grande, yo le pregunto a ustedes, cuando X se hace bien grande, yo le pregunto a ustedes, ¿sumarle o restarle un 1 hace la diferencia? No. No, ¿verdad? Imagínate que X es un trillón. Usted tiene un trillón de pesos. Y ese trillón de pesos tú lo cuadras. Tienes un trillón al cuadrado.
¿Usted cree que quitarle o restarle un peso hace alguna diferencia? Es completamente despreciable, ¿verdad? Así que cuando X es bien grande, esta fórmula se comporta, yo voy a usar ese signo ahí, se comporta como X cuadrado sobre X cuadrado, porque las constantes no importan. Pero X cuadrado sobre X cuadrado es 1. Nunca va a ser 1, porque eso es cuando X es infinitamente grande, pero tiende hacia 1. ¿Me siguen? Lo que esto quiere decir. Cuando tú dices, a nosotros nos está interesando el comportamiento de una función, según X está siendo inmensamente grande positiva o inmensamente grande negativa, whatever, ¿verdad? Y queremos ver el comportamiento de esa función. La cuestión es que cuando una función se hace inmensamente grande positiva o inmensamente grande negativa, cuando estás trabajando con cuadrados, sumarlo o restarle algo no hace ninguna diferencia. Así que generalmente lo que dictamina qué tiende la función es lo que más pesa dentro de la función, porque lo demás es despreciable. Y ese es el sentido del límite, ¿verdad? Nosotros le decimos a este 1 el límite cuando X tiende a infinito. ¿Ok? Así que vamos a escribirlo. Definición. Decimos, sea f una función, sea f función definida en a, infinito. Entonces, límite cuando x tiene infinito de f de x es igual a L, significa que los valores de f de x se pueden hacer arbitrariamente, se pueden pegar arbitrariamente cerca a L, tomando a X suficientemente cerca a tomando a X suficientemente grande. Es decir, que va a llegar un momento. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que va a llegar un momento que a partir de ese momento, según X sigue creciendo, f de X no va a hacer otra cosa más que pegarse. ¿Estamos? O sea, va a llegar un momento, ¿verdad? Porque la gráfica puede patalear al principio. Aquí está L, ¿verdad? Y la gráfica puede patalear al principio, ir así, ¿verdad? Pero va a llegar un momento, N, si tú lo quieres llamar así, tal que a partir de ahí la función no va a hacer otra cosa más que pegarse. Va a tender a eso. Es decir, que la distancia de la función AL se va a hacer arbitrariamente pequeña. ¿Me siguen, jóvenes? Disculpa, profe, que cuando tiene límite x infinito f de x a L, significa que los valores de fx se pueden, ¿qué? ¿Pegar a dónde? Se pueden pegar arbitrariamente cerca a L, tomando a X suficientemente grande. Eso lo que quiere decir es que a partir... Eso lo que quiere decir es que a partir de un N, una vez X pase ese N, f de X no hace otra cosa más que pegarse a L. Ok. La distancia de f de X a L lo único que hace es disminuir. ¿Estamos? Lo mismo cuando el X es negativo infinito. Ahora, definición. La línea Y igual a L se llama una asíntota horizontal
de y igual a f de x si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es L, o el límite cuando x tiende a negativo infinito de f de x es L. Se llama una asíntota horizontal a lo que algo tiende. A lo que tiende. A lo que tiende la función. Por ejemplo, ¿verdad? Considera el límite cuando x tiende a infinito de tangente inversa de x. Bueno, si tú ves la gráfica de tangente inversa, ¿verdad? La gráfica va de negativo pi medio a pi medio, ¿verdad? Y ella es así. Así es ella. Nunca la toca, nunca es pi medio, ¿verdad? Ni negativo pi medio. ¿A qué tiende tangente inversa cuando x tiende a infinito? Cuando x se hace bien grande, bien grande, bien grande, esa gráfica, ¿hacia dónde tiende? Hasta pi medio. ¿Y cuál es el límite cuando x tiende a negativo infinito? Negativo pi medio. Negativo pi medio. ¿Estamos? Uno de los límites más importantes es este. Y esto es algo que usted tiene que aprender ya, ¿verdad? ¿Qué es eso que está diciendo, jóvenes? El límite cuando x tiende a infinito. Eso significa que cuando x se hace bien, 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 bien grande positivamente, 1 sobre eso se hace ¿qué? Pequeño. Bien pequeño. 1 sobre eso se hace bien pequeño. Así que si x se hace bien, 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 bien grande, 1 sobre eso se hace bien pequeño. Tan pequeño que tiende a 0. Lo mismo con valores negativos. Y eso tú lo ves en la gráfica, ¿verdad? Porque cuando tú graficas 1 sobre x, lo puedes ver así intuitivamente, ¿verdad? Cuando x tiende a positivo infinito, esa gráfica tiende a 0. Y cuando x tiende a negativo infinito, esa gráfica tiende a 0. Así que 0 es una asíntota horizontal de 1 sobre x. ¿Estamos, jóvenes? Y aquí es donde llegamos. Uno de los teoremas más importantes es el límite. Cuando vemos asíntotas horizontales, y es debido a las aplicaciones. Teorema: si R es mayor que 0, es un número racional. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la r es 0. ¿Verdad? Porque si eres positivo, si x es un número mayor que 0 y tú te haces bien grande, ese número elevado a la r se hace más grande. Por lo tanto, 1 sobre eso tiende a hacerse más pequeño que 0. ¿Estamos? Si R mayor que 0 es un número racional, tal que x a la r es definida está definida para toda x entonces el límite cuando x tiende a negativo infinito de 1 sobre x a la r también es 0.
Y esto, jóvenes, es una de las herramientas más grandes que usted puede hacer para sacar límites cuando X tiene infinito o negativo infinito. ¿Ok? Una de las más grandes. Porque si X tiene infinito o negativo infinito, 1 sobre eso elevado a algo positivo es igual a 0. Vamos a hacer un ejemplo. Límite cuando X tiene infinito de 3X cuadrado menos X menos 2 sobre 5X a la 2 más 4X más 1. Ahora, yo lo quiero colocar de esta forma. Yo lo quiero colocar como 1 sobre X a la algo. Lo quiero colocar de esa forma. O una constante sobre algo. Pero lo que tengo es X a la 2 menos X menos 2 arriba y X a la 2 menos 4X más 1 abajo. Así que como yo convierto a eso a que en vez de que aparezcan fracciones de X a la algo, aparezcan fracciones 1 sobre X a la algo. ¿Cómo yo lo hago? Yo lo que voy a hacer es que voy a coger la potencia más grande en el de abajo. La potencia más grande del de abajo para que me quede constante sobre algo, ¿verdad? Y voy a dividir entre eso. En este caso, la potencia más grande es X cuadrado. Así que yo voy a dividir entre X cuadrado arriba y abajo. Así que esto es igual a... ¿Por qué, profe? Bueno, porque quiero usar esa herramienta. Límite cuando X tiene infinito de 3... Porque yo distribuyo el 1 sobre X cuadrado aquí, 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 ¿verdad? Así que tengo 3 menos 1 sobre X menos 2 sobre X cuadrado sobre 5 más 4 sobre X más 1 sobre X cuadrado. Entonces, ahora te quedaron términos como ese, 1 sobre X a la algo, 1 sobre potencias de X. Así que yo le pregunto a usted, cuando X tiende infinito, 1 sobre X, ¿a qué tiende? Míralo ahí. ¿A qué tiende? 0. A 0. Y 2 sobre X cuadrado, ¿a qué tiende? A 0. A 0, olvídese del 2. Es como si fuera 2 por 1 sobre X a la 2. 4 sobre X, ¿a qué tiende? 0. Y 1 sobre X cuadrado, 0. 0. Así que esto es igual al límite cuando X tiende infinito de 3/5. Eso es una constante de 3/5. ¿Estamos? Pregunta. Super cool, ¿verdad? El truco es qué manipulación yo hago para poner constante sobre potencia de X. Que la potencia sea positiva, ¿verdad? ¿Cómo yo hago para coger la expresión que tengo ahí y ponerlo todo como constante sobre potencia de X? Porque si tengo constante sobre potencia de X, eso tiende a 0 cuando X tiende a infinito. ¿Podría explicarlo otra vez? Sí, lo importante es, si usted tiene una expresión racional, ¿verdad? Como esa, lo importante es escribir los términos como constante sobre potencia de X. ¿Verdad? Constante sobre potencia de X. Porque si yo tengo constante sobre potencia de X, eso tiende a 0 cuando X tiende a infinito. Que eso fue lo que hicimos aquí. Convertimos lo que nos dieron en los términos que están son constantes sobre potencias de X. Vamos a hacer otro. Límite. Hágase jóvenes.
Meta mano. Aquí es que infinito. Sí, cuando X tiene infinito, lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia más grande abajo? 1. 1. La potencia es 1, ¿verdad? Así que usted tiene que dividir arriba y abajo por 1 sobre X, ¿verdad que sí? Mire, el problema es que usted no puede resolver nada aquí todavía porque el radical es bien exclusivo, ¿verdad? Para tú entrar al radical, tú tienes que tener un radical también. Así que este 1 sobre X, así que este 1 sobre X aquí, usted lo tiene que escribir en términos de un radical o si no, no lo puede entrar ahí. Así que, ¿cómo tú escribes 1 sobre X en términos de radicales? No escucho, joven, se escucha lejos. Radical X entre X. 1 sobre radical de X cuadrado. ¿Verdad? Porque X es radical de X cuadrado, ¿o no? ¿Verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? Porque el X es raíz de X cuadrado, ¿verdad? Para que entre ahí, entonces, jóvenes, ¿saben lo que estoy haciendo, verdad? Tengo que convertir el X como raíz de X cuadrado para que entre el radical. Así que sería límite cuando X tiene infinito, raíz de 2X cuadrado más 1, todo sobre raíz de X cuadrado, 3X menos 5 sobre X. ¿Lo ves? Multipliqué esta fracción por este y multipliqué esta fracción por este. ¿Estamos? ¿Me siguen, jóvenes? Mis hijos, si no hablan o contestan, no entiendo si los me siguen o no me siguen. Sí. Yo voy ahí más o menos. Pues entonces ese radical tú lo puedes escribir como el límite cuando X tiene infinito de raíz de 2X cuadrado más 1 sobre X cuadrado, todo sobre 3X menos 5 sobre X. ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno, entonces te convierte en el límite de arriba tienes raíz de 2 más 1 sobre X cuadrado y abajo 3 menos 5 sobre X. Ahora está bien contento porque tiene términos como los del teorema. Siempre que usted tenga una constante sobre una potencia positiva de X, eso da 0 el límite cuando X tiene infinito. Así que 1 sobre X cuadrado queda, ¿a qué tiende? 0. A 0. Y 5 sobre X, ¿a qué tiende? A 0. A 0. Así que esto tiende a raíz de 2 sobre 3. Pregunta. ¿Podría hacer otro? Y vamos a hacer un montón. No te preocupes.
Límite cuando x tiende a infinito de raíz de x cuadrado más 1 menos x. Meta mano. Profe, no me sale el ejercicio que escribí. ¿Cómo? Dígame. Era que no me sale, pero ya me cargo. ¿Qué no le salió, joven? El ejercicio no me había cargado. Ah, no había cargado. Ok, sí, al lag. Raíz de x cuadrado más 1 menos x. Bueno, el problema con esto aquí, jóvenes, es que si nosotros queremos usar la herramienta 1 sobre x hará algo, ahí no tenemos la forma de hacerlo porque no tenemos una fracción. ¿Dónde arriba y dónde abajo va a multiplicar? ¿Estamos? Ahora, si usted se va de forma intuitiva, antes de hacer nada, usted se va de forma intuitiva y dice, profe, pero es que si x se hace bien grande, este 1 no toca ningún pito aquí. ¿Verdad? Si x se hace bien grande, sumarle 1 no hace ningún efecto. Imagínese x por los billones, los trillones y los cuatrillones, cuadrándolo, sumarle 1, restarle 1, ¿usted cree que hace algún efecto? Así que raíz de x cuadrado más 1 se comporta como raíz de x cuadrado, que es x, ¿verdad? Así que raíz de x cuadrado más 1 se comporta como raíz de x cuadrado, que es x cuando x es bien grande. ¿Me siguen? Y si todo esto se comporta como x, cuando le resta x, esa diferencia debe ser ¿qué? Esa diferencia debe ser ¿qué? 0. 0. Porque cuando x tiende a infinito, x cuadrado más 1 se comporta como x cuadrado y la raíz es x. Cuando se la resta ella misma, esa diferencia entre esos dos pájaros se tiene que hacer bien pequeña cada vez más. Se tiene que hacer bien pequeña. Así que, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo lo hago? ¿Qué me dice? Se divide todo por x al cuadrado. Pues eso parece que tiende a 0, ¿verdad? Pero ¿cómo yo hago? ¿Cómo usted coloca ahí? ¿Cómo usted coloca fracciones ahí, jóvenes? Multiplicando por el conjugado. Perfecto. Dice, profe Pérez, esto primero tengo que escribirlo como una función racional. Así que déjame multiplicarlo por el conjugado. ¿Verdad? Para poner algo arriba, poner algo abajo y dividir por el más grande del de abajo, ¿verdad? A ver qué ocurre. Cuando yo multiplico por el conjugado, como habíamos explicado aquí, es el cuadrado de la izquierda y el cuadrado de la derecha. Así que el cuadrado de la izquierda es x cuadrado más 1 y el cuadrado de la derecha es 1.
Todo eso sobre la fracción nueva que es esta. Pregunta. Adiós, disculpe, jóvenes. Cometí un error aquí, es menos X. Nadie me dijo nada. Menos X. Sería aquí más X. Ok. Así que sería X cuadrado más 1 menos X cuadrado. Sobre raíz de X cuadrado más 1 más X. Que sería 1. Pregunta. Pregunta. Hasta ahora no. Bueno, ¿cuál es la potencia más alta en el de abajo? No me digas que es 2. No es 2 la potencia más alta porque ese X cuadrado está bajo la influencia de radical. Es 1. Así que ese X cuadrado más 1 se comporta como X. Cuando X se hace bien grande. Así que usted va a dividir por 1 sobre X arriba y abajo. Pero ¿qué pasa? Que abajo usted tiene un radical. Así que ese X entra al radical como X cuadrado. Y luego ese X con ese 1 sobre X es 1. Así que esto sería límite cuando X tiende infinito de 1 sobre X, raíz cuadrada de 1 más 1 sobre X cuadrado más 1. Y ahora sí, ahora tienes 1 sobre X por ahí para hacer lo que tú quieras, ¿verdad? 1 sobre X, míralo aquí, 1 sobre X cuadrado. ¿A qué tiende eso, jóvenes? Cero. ¿Estamos? Pregunta. Pregunta, Jorge. Hasta ahora todo bajo control. Hasta ahora. Vamos a ver si es verdad o no. Límite cuando X tiende a 2 por la derecha de tangente inversa de 1 sobre X menos 2. Profesor, ¿podría mostrarme un momento a qué era el que estaba el de arriba? Gracias. ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Qué hago ahí?
poquito de análisis. No estoy seguro, pero eso parece como el teorema del emparedado. No sé. Parece, ¿verdad? Pero no, más o menos. Cuando X tiende a 2 por la derecha, vamos a ver la gráfica de X menos 2. X menos 2 es la de 1 sobre X, pero la asíntota cambia en 2. Cuando X viene a 2 por la derecha, f de X ¿hacia dónde tiende? Cuando X tiende a 2 hacia la derecha, f de X ¿a dónde tiende? ¿Hacia dónde tiende 1 sobre X menos 2? Infinito. Hacia infinito. Así que cuando X tiende a 2 por la derecha, eso es decir, eso 1 sobre X menos 2 tiende a infinito. O sea que si todo esto te lo llamas Z, 1 sobre X menos 2 lo llamas Z, esto es igual al límite cuando Z tiende a infinito de tangente inversa de Z. ¿Lo vio? Cuando X tiende a 2 hacia infinito, cuando X tiende a 2 por la derecha, el argumento de tangente inversa tiende a infinito. Pues entonces cierra el argumento completo como Z, saca cuando tiende a infinito de tangente inversa de Z. Después usted ve la gráfica de tangente inversa, que es así. ¿Y cuál es el límite cuando Z tiende a infinito de tangente inversa? Si ves la gráfica nueva ahora. Y medio. Eso es hacia donde ella va, hacia donde ella va. Pregunta. Pregunta. ¿Usted me dice? De pregunta. Vamos a hacer esta. Límite. Cuando X tiende a 0 por la izquierda, de E a la 1 sobre X. Buscas el argumento que es 1 sobre X, ¿verdad? Así que 1 sobre X es de esta forma. Y cuando X tiende a 0 por la izquierda, ¿hacia dónde tiende E a la 1 sobre X? ¿Hacia dónde tiende 1 sobre X cuando X tiende a 0 por la izquierda? Negativo infinito. Hacia negativo infinito. Así que esto es lo mismo. Si tú envuelves todo esto en un Z, 1 sobre X, esto es lo mismo que decir cuál es el límite cuando Z tiende a negativo infinito de E a la Z. Es equivalente. Y ahora tú buscas la gráfica de E a la Z, que es de esta forma. Y cuando Z tiende a negativo infinito, ¿hacia dónde tiende E a la Z? A 0. A 0. Profesor, cuando tú usas Z, ¿es para poner otra variable? Sí, Z igual a 1 sobre X. Ok, sabes que no te refieres a ningún ángulo, es más como para usar otra variable. Sí, puedo usar Y o U, como usted quiera. Ok.
Pregunta. Vamos a hacer otro. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más x sobre 3 menos x? Tú me dices, ¿cuál es la potencia más grande del que está abajo? 1. Sería, te vas a dividir por 1 sobre x arriba y abajo. Y eso va a ser el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 sobre 3 sobre x menos 1. ¿Estamos? ¿Y a qué tiende eso? Lo negativo infinito. ¿Por qué? Porque el 3 sobre x tiende a 0 y arriba tiende a un número bien grande, infinito, o sea que literalmente es infinito sobre negativo 1. Este número tiene infinito. Bueno, sí, pero tenga cuidado. No vaya a dividir la f infinito sobre negativo porque infinito no es un número real, no puede hacer aritmética con él. Vamos. La lógica de pensar esto es que ese número se está haciendo cada vez más grande, pero lo está dividiendo por un número negativo. Así que el cociente se va haciendo cada vez más grande negativamente. ¿Ok? Así que es negativo infinito. Pero no es porque es infinito sobre negativo 1, como 2 sobre negativo 3, no. Porque no hay operaciones aritméticas entre los infinitos. ¿Ok? Cuidado ahí. Preguntas, jóvenes. Pues vamos a hacer un montón de problemas. ¿Okay? Vamos a hacer un montón de problemas. ¿Esta clase hasta qué hora, jóvenes? Hasta las 6. Hasta las 6. No es hasta las 6:20. 6:20. ¿Y qué es eso? ¿Qué pasó con esos 20 minutos que quitaron ahí? Hasta las 6. No, es hasta las 6:20. ¿Qué es eso? Vamos a hacer el número 19 del libro. Vamos a empezar por ahí. Número 19. Límite cuando t tiende a infinito de raíz de t más t cuadrado sobre 2t menos t cuadrado. Meta mano, me dice. Profe, con permiso. Dígame. ¿Puedo ver un momentito rápido el ejercicio arriba? Aunque es que se olvidó escribir algo. Rapidito. Claro, ahí va. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Qué hago? ¿Cuál es la potencia más grande en el denominador? En el de abajo, ¿cuál es el más grande? 2. T a la 2. T a la 2, ¿verdad? Voy a multiplicar por T a la 2 arriba y abajo. Y cuando yo hago eso, eso es el límite
Cuando t tiende a infinito, de raíz de t sobre t a la 2 más t a la 2 sobre t a la 2 sobre 2t sobre t a la 2 menos t a la 2 sobre t a la 2. Ahora, esa raíz tengo que escribir t a la 2 en lenguaje de radical. T a la cuarta. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Cuidado con el álgebra. Uno sobre t al cubo más 1. ¿Quién es? ¿Cuánto da eso? Uno sobre t al cubo, ¿qué da? 0. 0. Uno sobre t al cubo da 0. Y 2 sobre t, ¿qué da? Ese es raíz de 0 más 1 sobre 0 menos 1, que es negativo 1. ¿Vamos? Me escucho bien, joven. Pregunta. Límite. Cuando x tiene infinito de e a la 3x menos e a la negativo 3x sobre e a la 3x más e a la negativo 3x. Meta mano, jóvenes, me cuentan. ¿Qué me dice? Dividió arriba y abajo. ¿Cuál es la más que pesa? Arriba y abajo, joven. E a la 3x. 1 sobre a la 3x. E a la 3x, ¿verdad? La más que pesa. Así que yo voy a dividir esto por 1 sobre e a la 3x. Así que esto es 1 menos e a la negativo 3x sobre e a la 3x. X sería 1 más e a la negativo 3x sobre e a la 3x. Así que esto sería aquí igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 menos e a la negativo 6x, ¿es o no es? Y 1 más e a la negativo 6x, porque cuando tú divides resta los exponentes. Así que esto es igual al límite
cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 e a la 6x sobre 1 más 1 sobre e a la 6x. Así que nos limitamos a hallar el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre e a la 6x. ¿Qué pasa? Que cuando x tiende a infinito, 6x tiende a infinito, ¿verdad que sí? Sí. Por lo tanto, si usted deja que z 6x tiene infinito, y si 6x tiene infinito, entonces e a la 6x ¿a qué tiende? Infinito. A infinito, ¿verdad? Porque si 6x se hace bien grande, e a la eso se hace también bien grande. Así que si e a la 6x tiende infinito, 1 sobre eso, ¿a qué tiende? A 0. A 0. Es decir, cuando venimos aquí, que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 0 sobre 1 más 0, que es 1. ¿Estamos? Pregunta. ¿De dónde salió el 6x? ¿De dónde salió el 6x? Porque cuando estábamos aquí, ¿verdad? Eso es e a la negativo 3x menos 3x, que es e a la negativo 6x. ¿Verdad? Y e a la negativo 6x es 1 sobre e a la 6x. Porque acuérdate que si tú tienes un x, si tú tienes la misma base, resta los exponentes. Ok. Estuvo bueno ese. Vamos a hacer otro. Tienes límite. Mira, este está interesante. Límite. Vamos a hacer uno. Cuando x tiende a infinito del seno cuadrado de x sobre x cuadrado más 1. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo lo hago? Sigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahí, joven? Seno cuadrado. El seno cuadrado es un problema. Exactamente. ¿Y qué hago? O sea, está difícil manejar esto, ¿verdad? Porque aunque la potencia más grande abajo es x cuadrado, ¿qué usted va a hacer eso ahí? ¿Qué usted va a hacer con ese x cuadrado ahí? Estamos, así que es un poquito problemático. ¿A alguien se le ocurre algo? Estaba pensando en el seno inverso para bregar con la X, pero no sé.
¿Qué más se le ocurre? Radical en ambos lados. Pues mira, Yo creo que intuitivamente eso tiende a cero, por la cuestión de que el denominador es ¿sabes? El más uno, como usted dice, no se mete en casi nada, lo que importa es el x cuadrado, y si dividimos eso entre un número bien grande, pues no sé, creo que tiende a cero, pero no sé. bueno, lo que usted está diciendo hace completamente sentido, ¿verdad? O sea, como usted lo está viendo es como se debe ver, ¿verdad? Eso es lo mismo que 1 sobre x cuadrado más 1 por seno cuadrado de x. ¿Estamos? Eso es completamente de acuerdo. Y usted sabe que cuál es el rol del coeficiente en una función periódica. ¿Cuál es el rol? El periodo, ¿no? ¿Cuál es el rol de una función? ¿Cuál sería el rol de eso? La amplitud, ¿no? La amplitud. La amplitud. Así que cuando tú x tiene infinito, la gráfica de seno cuadrado, ¿verdad? La gráfica de seno cuadrado es de esta forma, ¿verdad? Porque es positiva. La gráfica de seno cuadrado va de 0 a 1. Pero cuando tú estás forzando la amplitud a ir a 0, porque x cuadrado más 1 tiende a 0, ¿verdad que sí, joven? Cuando x tiende infinito. Sí. ¿Verdad? Pues entonces tú lo que estás haciendo es que estás forzando a ella a ir bajando, porque estás forzando la amplitud 0, así que ella va tendiendo a 0. ¿Lo ven? Porque aunque seno cuadrado esté de 0 a 1, la amplitud tiende a 0, así que lo que estás haciendo es que le estás pegando al eje. ¿Me siguen? Sí, ahí lo vi. Así que intuitivamente se ve chévere de que eso tiende a 0, pero ¿cómo lo demostramos? Bueno, pues yo usaría una versión del teorema del emparedado. ¿Por qué? Porque seno cuadrado se pasa la vida de 0 a 1. ¿Verdad? Seno cuadrado se pasa la vida de 0 a 1. Y x cuadrado más 1 nunca es 0, porque x tiene infinito. X cuadrado más 1 nunca es 0. ¿Verdad? X cuadrado nunca es negativo. Eso jamás va a ser, nunca va a dividir entre 0. Pero más aún siempre va a ser positiva. Porque si x se está haciendo bien grande positivamente, su cuadrado es bien grande positivo. Y si le sumas 1 es positivo también. Así que 1 sobre x cuadrado más 1 es negativo. Así que tú lo puedes multiplicar a lo largo de esas inecuaciones y tú no cambias signo. Así que tienes que 0 sobre x cuadrado más 1 es menor o igual que seno cuadrado de x sobre x cuadrado más 1. Y eso es menor o igual que 1 sobre x cuadrado más 1. 0 sobre x cuadrado más 1 es 0, no importa la x. El que esté en el medio es el suyo. Y es así que el suyo, que es seno cuadrado de x sobre x cuadrado más 1, es mayor que 0 y menor que 1 sobre x cuadrado más 1. Miren, mis hijos, si usted tiene una función que tiende a L, que está entre dos funciones que ambas tienden a L, y usted está por el medio pataleteando, usted está obligado a tender a L también. ¿Estamos? Así que si la suya es seno cuadrado de x cuadrado más 1 está entre 0 y entre 1 sobre x cuadrado más 1, bueno, 0 tiende a ¿qué? A 0. A 0. 1 sobre x cuadrado más 1, ¿a qué tiende? A 0 también. A 0 divide entre x cuadrado arriba y abajo, ¿verdad? Tiene 1 sobre x cuadrado sobre 1 más 1 sobre x cuadrado, y esto tiende a 0 sobre 1 más 0, que es 0. La que tiende a 0. Por lo tanto, como usted está entre dos funciones que tienden a 0, la del medio tiene que tender ¿a dónde? A 0. Super cool, ¿verdad? Así arriba como lo vimos, la versión analítica que alguien hizo por ahí, que está bien linda con el argumento de la amplitud. Fantástico. Y así es como lo usamos con el argumento de cálculo usando límites.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a hacer otro antes de irnos. Límite cuando X tiende a infinito. De E a la negativo 2X coseno de X. De nuevo, tenemos una oscilatoria ahí que es coseno de X. Así que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Teorema del emparedado. Teorema del emparedado, ¿verdad? Porque es que el coseno está difícil trabajar con ella. Así que dice, note que coseno de X se pasa la vida entre qué dos cosas, jóvenes. Coseno de X. Negativo 1 y 1. Negativo 1 y 1, coseno se pasa entre negativo 1 y 1. No importa lo que usted ponga ahí dentro de coseno, te voy a poner una ciudad ahí si usted quiere. Pero coseno está entre negativo 1 y 1. Ahora, X tiende a infinito, E a la negativo 2X para cualquier valor de X es positiva, ¿verdad que sí? Porque eso es 1 sobre E a la 2X. Así que E a la negativo 2X es positiva. Así que tú puedes multiplicar por E a la negativo 2X a lo largo de esa ecuación y no cambian los signos. Así que eso es negativo E a la negativo 2X menor o igual que E a la negativo 2X menor o igual que E a la negativo 2X. El problema es que eso es negativo 1 sobre E a la 2X. La del medio es la suya. Ahora, cuando X tiende a infinito, E a la 2X, ¿a qué tiende? A 0. Cuidado, ¿verdad? Porque cuando E a la 2X tiende a infinito, E a la 2X es así, ¿verdad? Así que cuando X tiende a infinito, 2X tiende a infinito. Así que esa es como la gráfica de E a la Z, ¿verdad? Cuando Z tiende a infinito. Cuando X tiende a infinito, ¿a qué tiende E a la 2X? 0. Mis hijos, cuando X tiende a infinito, E a la 2X, ¿a qué tiende? A infinito. A infinito. Y si tiende a infinito, 1 sobre eso tiene que tender ¿a qué? A 0. A 0. Así que 1 sobre E a la 2X tiende a 0 y por la misma razón negativo 1E a la 2X tiende a 0 porque la constante, multiplicar por una constante no molesta. Así que la izquierda tiende a 0, la derecha tiende a 0, la suya tiene que tender a 0 también por el teorema del emparedado. ¿Estamos? Pregunta, queja, dudas. Aproveche. ¿Cuándo es el examen, profesor? Pronto, esta semana vamos a buscar la fecha, ¿estamos? Vamos a hacer el último, el número 38. Hágase joven y me cuenta. Límite cuando X tiende a 0 por la derecha de tangente inversa del logaritmo natural de X. Hay una razón por la cual tú tiendes a 0 por la derecha, ¿verdad? Porque si tú tiendes a 0 por la derecha, tú eres positivo, que es lo único que tolera el logaritmo natural cuando tú vengas por aquí. Así que esto es bien interesante porque cuando X tiende a 0 por la derecha, ¿a qué tiende el logaritmo natural de X? Negativo infinito. Ajá, usted dice, profe, no me acuerdo. Pues dibuje la gráfica del logaritmo natural. Y cuando X tiende a 0 por la derecha, el logaritmo natural tiende a negativo infinito. Así que el logaritmo natural de X tiende a negativo infinito. Así que usted ahora busca la gráfica de tangente inversa.
¿verdad? Y cuando el argumento de tangente inversa tiende a negativo infinito, ¿hacia dónde tiene tangente inversa? Negativo pi medio. Negativo. Y medio. Pregunta. Pregunta. ¿Dudas? ¿No? Pues seguimos el jueves, jóvenes. Los que van por el libro, ya pasamos la 2.6. Mañana vamos a hablar de derivadas y razones de cambio. ¿Ok? Así que digo, mañana no el jueves. Vamos a ver la 2.7 y la 2.8. ¿Estamos, jóvenes? Sí, profesor. Sí, sí. Nos vemos mañana. Nos vemos el jueves, jóvenes. Que Estudien. tenga buen día, profesor. Buenas tardes. Hablamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Profesor. Profesor, tengo dudas.